Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su culto de familias en Victoria. Vamos a cantar alabanza número 378 en nuestros signarios. Toma, por favor, para iniciar este servicio de familias en Victoria. Cantamos a nuestro Dios, vamos. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú diste aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Así es. Y solo tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar esa fe, esa esperanza de vida eterna. Entregamos este servicio a nuestro Dios en oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta hermosa noche que nos da de poder iniciar una nueva semana. Queremos bendecir su nombre en agradecimiento hasta este día, el 14 de diciembre del año 2020. Queremos agradecerle por cada una de las cosas que usted ha permitido, por cada una de las bendiciones y aquellas que a nuestros ojos no han venido, que cosas que nosotros le hemos pedido y que posiblemente usted no ha permitido que vengan a nuestras manos. Queremos agradecerle también por ellas. Gracias, papá, por cada familia, por cada corazón que se dispone en querer conectarse esta noche a través de la Iglesia del Aire. Queremos suplicarle al Espíritu Santo que usted pueda bendecir este servicio de principio a fin. Que sea su palabra dándonos aliento, dándonos fortaleza, exhortándonos a cada uno de nosotros para que podamos seguir encaminados en su preciosa y soberana voluntad. Gracias por todo, papá. Le entregamos este servicio de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su Iglesia del Aire. Seguimos cantándole a nuestro Dios y para ello le voy a suplicar que vaya conmigo, por favor, a la alabanza número 63. 63, ¿verdad? En estas fechas, a nivel cultural, nosotros celebramos esa maravillosa bendición que recibimos hace más de 2000 años. ¿Y de qué se trata? De la venida grandiosa de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a la número 63, oh Santísimo, felicísimo. Y le vamos a cantar a nuestro Dios con gozo, ¿verdad? Porque Él se merece alabanza de su pueblo. Vamos, ayúdenme por favor a cantarle a nuestro Dios. 63. Alabanza 63. Dice: oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Aleluya. Alegría, alegría, cristiandad. Estrofa número 2, vamos. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría, Cristo. Estrofa 3, vamos. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría, cristiandad. ¿Y por qué alegría, mis hermanos? Porque en nuestros corazones ha nacido la esperanza dada por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a la alabanza número 69. 69, hoy es Navidad. Nosotros celebramos la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que nuestro Dios, nuestro Salvador. 69, cantamos a nuestro Dios. Alabanza 69, mire qué hermoso. Llegamos a la Navidad, mis hermanos. Vamos, ayúdenme por favor. Y le cantamos a nuestro Dios. Él se merece toda alabanza. Ayúdenme por favor. Hoy es Navidad, 69. Vamos, ayúdenme por favor. Dice: campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. ¡Vamos! Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Vamos! El niño de Belén nos trae salvación. Con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré. Y en este día tan feliz me regocijaré. ¡Vamos! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Sí! ¡Vamos! Navidad, hoy es Navidad, así es. Es un día de alegría y felicidad. Gloria sea nuestro Dios. Y así es. ¿Por qué la felicidad, mis hermanos? Miren, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas ahora por la misericordia de nuestro Dios hemos alcanzado esa salvación tan grande. ¿Por qué? Porque un día Dios no estimó el ser Dios como cosa a la cual aferrarse. Y esta semana me encantaba escuchar una predicación de un pastor donde decía que nuestro Señor Jesucristo Él se despojó del traje del reino, del traje de la deidad. Decía él simbólicamente para humillarse, para salvarnos a nosotros. Imagínense lo que hizo nuestro Dios, cosa inmerecida. Mas ahora pues obviamente hemos sido alcanzados por la luz de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos vivir esta vida cristiana en agradecimiento. ¿A quién? A nuestro Salvador. Y por eso nosotros hacemos las cosas bien, para honra y gloria de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Número 70, por favor, ayúdenme por favor, alabanza número 70. Al mundo paz, ¿nació quién? Nació nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cantamos a nuestro Dios. Vamos. Ayúdenme por favor. Al mundo paz nació Jesús. Vamos. Y dice. Vamos. Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Y paz su santa grey. Y paz su santa grey. Y paz su santa grey. Número 2, vamos. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús, Jesús perdón. La última estrofa, número 3, vamos. Al mundo él gobierna. ¿Cómo? Con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder. Su amor y su poder. Su amor y su poder. Aleluya. Así él. Qué hermoso, hermanos, es cantarle, agradecerle a nuestro Dios de esta manera. Qué bendición es poder cantarle, porque Él merece, ¿verdad?, toda nuestra exaltación, toda nuestra glorificación, ya sea por nuestros labios, como también, ¿verdad?, con nuestra manera de vivir. Número 78, alabanza número 78. Ángeles cantando están. Ayúdenme, por favor, porque el tiempo va corriendo. 78 en nuestros himnarios, por favor, vamos. Ayúdenme, por favor, y le cantamos a nuestro Dios. Vamos. Vamos, dice, ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación, gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. ¿Cómo dice? Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Dice, oh venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien,
al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Así es. En lo alto, gloria. De verdad que en todo lo que existe, dice la palabra de nuestro Dios, que la naturaleza misma da testimonio de que existe un creador de todo lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Mire qué cosas más hermosas las que Dios ha creado para cada uno de nosotros, para que les disfrutemos en familia, para que podamos disfrutar todo eso maravilloso que nuestro Dios ha hecho para el hombre, para nosotros, únicamente para nosotros. ¡Qué bendición! Vamos a terminar con las últimas dos alabanzas esta noche. Cantamos a nuestro Dios. Pueblos todos, dice la canción, batid las manos. Hay que hacerlo con gozo, mis hermanos. La 401 en nuestros signarios. Y le cantamos a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a cantarle con gozo. Ayúdenme, por favor. Ahí donde está, cantamos a nuestro Señor. Vamos. Y dice, señores, vamos. Pueblos todos. Ayúdenme, por favor. Batid las manos. Sí. Alabad a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, así es, batid las manos, alabad a Dios de Israel, vamos arriba, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra, cantad a Dios, cantad, vamos, cantad a nuestro Rey, alzando vuestras manos, alzando vuestra voz, hey, vamos, pueblos todos, así es, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, vamos, así es, alabad al Dios de Israel, una vez más, alabad al Dios de Israel, la última, vamos, alabad al Dios de Israel, gloria a nuestro Dios, qué bendición. Mire que se siente bien bonito cuando estamos juntos en el templo cantándole a nuestro Dios, porque toda la congregación, la mayoría nos podemos esta alabanza, pueblos todos, batid las manos, y mire qué hermoso es poder compartir esos momentos de bendición entre hermanos, ¿verdad? Congregarnos en la iglesia, ¿verdad? Ya sea en la iglesia del aire o también en la iglesia presencial. Mire qué bendición. ¿Por qué? Porque ahora también nos estamos reuniendo, ya sea el día miércoles a las 6 de la tarde o el día viernes a las 6 de la tarde y los domingos por la mañana a las 8 de la mañana. Los demás servicios son a través de la iglesia del aire, pero, ¿verdad? Mientras tanto, mientras los otros servicios se aperturan, pues obviamente usted también se puede congregar con nosotros a través de la iglesia del aire. Probablemente usted no esté cerca acá de nuestra iglesia del Tabernáculo de Nuevo Cucatlán, ¿verdad? Le vamos a suplicar que se siga conectando con nosotros a través de la iglesia del aire, ¿verdad? Si usted trabaja tranquilo, porque después usted puede volver a escuchar los mensajes o las predicaciones o los momentos, ¿verdad?, que se le dedican a nuestro Dios, ¿verdad?, a través de esta plataforma. O si no, también le sugerimos que por favor no olvide siempre leer la palabra de nuestro Dios. No olvide por favor congregarse en alguna iglesia que le quede cercana, donde se predique la sana doctrina, donde se enseñe que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Así es, una última alabanza cantamos a nuestro Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Miren, mis hermanos, momentos difíciles van a haber, pero si nosotros nos tomamos de la mano de nuestro Dios, el cual todo lo puede, nos será fácil poder vencer cualquier dificultad. 544 en nuestros himnarios. Cantamos esta última alabanza. Ayuda, por favor, vamos. Dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía. Vamos. Y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Así es. Él cambió nuestras tristezas ¿en qué? En baile, en gozo, en alegría. Miren, mis hermanos, es que no hay nada más hermoso que saber que ahora hemos sido salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros en la Iglesia del Aire. Qué bendición, mis hermanos, que estén con nosotros por acá, conectados a través del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán.
un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros. Por acá en el teléfono no puedo ver muy bien quiénes están conectados, ¿verdad? Por ahí veo que nuestra hermana Angélica siempre se conecta con nosotros. Un fuerte abrazo, mi hermana Angélica. Gracias por conectarse con nosotros siempre. Gracias por permanecer siempre en el ejercicio de la fe, porque a eso hemos sido llamados. Un fuerte abrazo hasta usted, hasta su casa. También un fuerte abrazo, Pastor Charlie Flores. De verdad que es un gran amigo, ¿verdad? Una persona de mucha confianza. Ha sido de mucha bendición. Hay muchos consejos que de hecho le he pedido. Él es una persona a la cual yo admiro mucho. Una persona muy esforzada, por cierto, en el ministerio. ¿Verdad? De verdad que estoy muy agradecido con Dios por haberle conocido. Él me ha bendecido muchísimo, ¿verdad? Por ahí de repente nos ha dado golpes así en la espalda para mí. Hay que darle. Hemos compartido juntos también, en algún momento nos hemos desahogado, ¿verdad? De las cosas que uno vive, hermano. Así que la vida cristiana así es algo compleja, pero con Cristo nosotros todo lo podemos. Pastor, un fuerte abrazo a usted, a su familia, siempre anhelando que mi Dios me lo pueda bendecir. ¿A quién más por acá? Veo por acá. Que sea mi hermana Laura Pérez, que el Señor me la bendiga. Qué bendición siempre conectarse con nosotros a través de la Iglesia del Aire. Por favor, ahí sus comentarios, porque de repente uno por la plataforma se limita a poder saludarlos a todos, pero veo por acá ahorita una cantidad de personas conectadas y pues a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Gracias de verdad por continuar con nosotros, por acá animándonos los unos a los otros, ¿verdad? A permanecer firmes en la fe. Recordemos lo que decía el consejo del Evangelio de Juan en el capítulo, ¿verdad? De Juan 15:7, donde dice que si permanecéis en mí. Esto se trata de permanecer, hermano. Y si nosotros soportamos todo esto, lo podemos hacer únicamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero parte de las características del cristiano es que nosotros aguantemos, que soportemos, que permanezcamos firmes en la fe, en la esperanza en la cual nosotros hemos sido pues alumbrados, ¿verdad? Que es esa salvación tan grande, ese evangelio tan grande que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Por acá veo también, hermana Ana María, un fuerte abrazo, Dios me la bendiga, a usted y a toda su familia. Gracias por permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire. Como les digo, solo puedo saludar por ahí a los que puedo ver de repente, que me da la capacidad ahí, la aplicación, ¿verdad? De verdad que me siento muy bendecido porque estén con nosotros siempre congregándose en la Iglesia del Aire. Mi hermana Angélica, de verdad que un fuerte abrazo. Nos bendicen. De verdad que verles en la iglesia, a veces uno quisiera saludarlos a todos, pero muchas veces por todo, y como hoy sabemos que salimos corriendo, ¿verdad? Terminó el servicio y salimos corriendo, ¿verdad? Por lo mismo, por seguir los protocolos, pero de verdad que es de bendición poder verles. Algunos siempre tratamos de ponernos a un lado ahí para ver, vinieron los hermanos y todo eso, y aunque sea así, rapidito, saludarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso se trata. Somos hermanos en Cristo y debemos orar los unos por los otros. Como familia nosotros oramos por cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que mi Señor los pueda seguir bendiciendo, los pueda seguir fortaleciendo, nos pueda seguir ayudando a hacer las cosas, ¿verdad?, agradables para nuestro Dios, porque de verdad que Él nos ha dado esa salvación tan grande, algo que nosotros no merecíamos, y ahora pues nosotros en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros estamos intentando, nos estamos esforzando por agradarle a Él. Y parte del esfuerzo, mi hermana Ana Gloria, por ahí le estoy viendo que se está conectada también, hasta ahorita me aparece, pero siempre, yo sé que ella desde el principio, y es de las primeras personas que se conectan con nosotros, ¿verdad? Por ahí veo, no logro percibir, ya estoy choco, ya estoy viejito, ya no veo. Por ahí veo ahí otra persona que se acaba de conectar. Gracias de verdad, mis hermanos, por conectarse con nosotros en la Iglesia del Aire. Pero bien, a lo que vinimos. Esta noche vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la apostasía. Y el tema de la noche es peligro de la apostasía. Peligros de la apostasía. Ese es el tema de esta noche. Mire qué interesante. Y le voy a suplicar que vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y se va al versículo 26. Vamos a leer dos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. El tema de la noche es peligros de la apostasía. Peligros de la apostasía. ¿Por qué el tema? Mis hermanos, la apostasía muchas veces nosotros lo vemos como una situación delicada, y la verdad que la Biblia, este es un tema bastante doctrinal, un tema bastante teológico, y sin lugar a dudas lo hermoso de todo esto, de estudiar o meditar en la palabra, es que el Espíritu Santo poco a poco nos va a ayudar a comprender a qué se refiere la palabra de Dios en cuanto a sus principios, cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos esforzarnos en seguir la voluntad de nuestro Dios, y entre las muchas cosas que usted y yo podemos conocer y leer a través de la palabra.
Ahora, esta noche vamos a hablar acerca de este tema tan delicado, peligros de la apostasía, que de hecho en la palabra de Dios, usted si pone, por ejemplo, allí en internet, versículos sobre la apostasía, usted va a encontrar muchísimos versículos, que si esta noche los intentamos tocar, posiblemente terminaríamos en vigilia. Vamos a suplicar al Espíritu Santo que nos dé las palabras correctas, las palabras comprensibles para poder ser fortalecidos en nuestra fe, y si de repente nosotros estamos en el peligro de la apostasía, que el Espíritu Santo nos conduzca a su preciosa voluntad para que seamos llamados hijos de Dios, Peligros de la apostasía, el tema de la noche. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. La palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así, versículo 26 del capítulo 10. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Espíritu Santo, gracias por esta hermosa noche, por la vida, por la oportunidad de poder ser rescatados de los peligros de la apostasía. Esta noche venimos a su presencia a entregarle nuestro corazón una vez más, para que su palabra pueda ser de bendición, para que por medio de su palabra podamos encontrar fortaleza en nuestra fe, fundamento en nuestra fe. Esta noche nuestro corazón se abre una vez más a su preciosa palabra, para que, como enseña en su parábola del sembrador, esa palabra que usted va a sembrar en nuestros corazones pueda dar esa raíz y dar el fruto que usted desea que dé en nuestras vidas para su honra y gloria. Gracias por todo, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Peligros de la apostasía, el tema de la noche. Bien, comienzo de esta manera. La palabra apostasía es una palabra griega que significa un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión o un abandono o abuso de fe. Lo voy a repetir. La palabra apostasía es una palabra griega que significa un desafío a un sistema establecido o a una autoridad, o una rebelión o un abandono o abuso de fe. Más adelante voy a tratar de contextualizar a qué se refiere, obviamente, este concepto. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de la apostasía, hay diferentes formas en las cuales un hombre o una persona natural puede manifestar características de ser un apóstata. Y un ejemplo de esos, o una característica de un apóstata, es la soberbia. ¿A qué nos queremos referir? Al no reconocer la existencia de Dios, o de que existe un Dios, un ser supremo, un ser todopoderoso. Miren lo que dice Salmos capítulo 53, versículo 1. Yo le voy a suplicar que me vaya poniendo ahí la debida atención. Dice Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es decir que un simbolismo, una característica o una etiqueta que identifica a las personas que están en la apostasía o en peligro o en el peligro de haber sido abrazados por la apostasía es la soberbia. Satanás es un ser, ¿verdad?, que Dios creó, el cual se rebeló. Dice la palabra de nuestro Dios que él se ensoberbeció. Es decir, llegó a un punto donde dijo, esta es mi vida, esta es mi forma en la cual yo quiero proceder. Y de esta misma manera, o de manera paralela, hay muchas personas creadas por Dios que han recibido el privilegio de esta vida natural de Dios, que niegan la existencia de Dios, se ensoberbecen contra Dios y es una persona apóstata. Ahora, otro ejemplo podría ser de las muchas formas en las cuales se podría enmarcar a una persona es que, por ejemplo, en las personas creadas por Dios, en las personas naturales, las personas que no han conocido al Espíritu Santo, estas personas actúan con un deseo deliberado de pecar. ¿Por qué le digo esto? Porque el Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 19, nuestro Señor Jesucristo lo anticipó y dijo lo siguiente. Bueno, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí o no? Que muchas veces cuando nosotros salimos a evangelizar, las personas dicen, bueno, está bien, me gusta lo que usted dice, pero ¿sabe qué? Yo voy a aceptar, digámoslo así, yo voy a recibir a Cristo después. Es decir, la gente dice, bueno, yo tengo mi vida pecaminosa y a mí me encanta el pecado. Y venir a Cristo implica que yo debo abandonar mi situación pecaminosa. Es cierto, Cristo vino a morir por mí, pero todavía no quiero, no es mi momento, más adelante, dice la gente. Entonces, una característica de las personas es que conocen de ese regalo de salvación, pero en su corazón natural permanece el deseo deliberado de pecar. Es otra característica de las personas apóstatas, porque conocen de la palabra, conocen de que existe un ser natural, pero se rebelan contra los principios de la palabra de Dios que enseñan que sí, que existe un Dios todopoderoso, un ser supremo, al cual nosotros, los seres naturales, debemos sujetarnos por su señorío, por su deidad. Otra característica de las personas apóstatas es el rechazo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo deliberado, por supuesto, al sacrificio o al galardón que nos entregó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 28 al 29. Dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Es decir, acá el escritor está diciendo, señoras y señores, esto dice la ley de Moisés. Si alguien se rebela contra la ley de Dios, establecida de Dios, lo que le espera es la muerte. Ahora miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos. Dice, ¿cuánto mayor castigo? Es decir, una pregunta, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, el escritor en el libro de Hebreos está diciendo, señores, si la ley de Moisés nos condenaba, obviamente porque la ley de Moisés vino para eso, para revelar en qué cosas nosotros nos estábamos equivocando, estamos pecando contra Dios. Imagínense, eso es lo que vino a hacer la ley de Moisés, y obviamente la ley tenía sus consecuencias. Si alguien se rebelaba contra una ley, obviamente venía la consecuencia, venía el castigo. Ahora, imagínense eso, si eso era lo que demandaba la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, el que diga, por ejemplo, en este tiempo, bueno, es cierto, Cristo murió por mí, pero como que la sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario no es suficiente. Así que vienen las sectas y dicen, ok, la salvación es lo que hizo Cristo más algo más. Por ejemplo, lo que hizo Cristo más las obras, lo que hizo Cristo más el libro del Mormón, lo que hizo Cristo más los preceptos que dicen los testigos de Jehová, lo que hizo Cristo más el Corán. Entonces viene la gente en su deseo, en su anhelo de querer llegar a Dios, por medio de la religión, establece preceptos, o más bien serían conocidos como conceptos humanos, que en lugar de conducirle a Dios, le aparten de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona un día podrá tener acceso a esa salvación que Dios ha preparado para los que le aman, será única y exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nuestro Dios creó un plan de redención, el cual fue dado a conocer por medio del Evangelio, por medio de la buena noticia, esa buena noticia que trajo Dios al mundo, para que por medio de la salvación dada por Cristo, el cual siendo Dios, dice, no estimó como cosa a la cual se aferró, sino que vino a la tierra, se encarnó, ¿verdad? Predicó la palabra de salvación, se entregó, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, dice que hasta la muerte de cruz murió, dice obviamente en su naturaleza, y dice que resucitó, venciendo la muerte, para que de la misma manera, cuando Él venga por nosotros, si hemos muerto, mis hermanos, podamos ser, obviamente los muertos en Cristo, resucitados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Por quién? Todo
hecho única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la gracia, Él es el dador de la salvación, Él es el dador de toda esperanza en el mundo, por supuesto, si abraza la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué implica, digamos, la apostasía? Sobre eso vamos a hablar esta noche, pero primero me gustaría destacar el propósito. El propósito del tema de esta noche es que cuidemos, mis hermanos, nuestras almas de condenación, buscando anhelantemente ese grande galardón, la salvación, la vida eterna, la cual sabemos que es inmerecida, pero que ha sido ofrecida por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros un día podamos gozar de su presencia en la eternidad. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que hay muchas personas en estos tiempos que están yendo a la iglesia, pero que todavía no han alcanzado salvación, que solamente son oidores, que son personas que, si es cierto, probablemente ya conocen muchos principios, ya conocen mucha doctrina, pero que todavía no han creído. Y más adelante vamos a ahondar al respecto de qué se trata creer en Cristo, en qué consiste que una persona crea en Cristo, como lo dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué debe creer una persona para poder ser llamada hija de Dios? Pero el primer punto de esta noche acerca de los peligros de la apostasía, el primer punto que vamos a desarrollar esta noche es que la apostasía está relacionada con el autoengaño. Le repito, la apostasía, mis hermanos, está relacionada con el autoengaño, y para ello le voy a suplicar que vaya conmigo a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. Por alguna razón, obviamente el apóstol Pablo sabía que algunas personas de la iglesia de Corinto no estaban seguros de su salvación. Estaban dudando, porque obviamente los falsos maestros siempre han existido, porque Satanás también, así como nuestro Señor Jesucristo prepara fieles obreros para que lleven el mensaje de salvación, por supuesto, Satanás, el padre de toda mentira, prepara también a falsos maestros para que engañen a las personas que quieren venir a la luz, que quieren venir a la salvación, que quieren creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el peligro de la apostasía es que la apostasía está relacionada con el autoengaño. Y el apóstol Pablo habla algo acerca de eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, y dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero mire cómo comienza el versículo, dice el apóstol Pablo, dice: mis hermanos, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y deja un punto ahí. ¿Por qué yo le menciono este principio de la palabra de nuestro Dios, mis hermanos? Porque el peligro de la apostasía es que existe una línea muy delgada en que las personas se estén autoengañando. Hay personas que creen que por la practicidad de las obras cristianas que están haciendo, ¿verdad?, ante los ojos de la gente, creen ellos que por eso ellos son cristianos, mis hermanos. Y es algo muy delicado. Es muy delicado porque hay muchas personas muy buenas, pero no son salvas, no son cristianas. Hay sillas en un templo, como lo decíamos el lunes anterior, que no por ser sillas que permanecen todo el tiempo en la iglesia o en el templo, significa que sean cristianas. Y esto también significa que habemos muchas personas dentro de la iglesia que están asistiendo, que están sirviendo en el ministerio, que están haciendo muchas obras que parecieran que son cristianos, pero probablemente no lo son. Ahora, ¿cuál es el propósito del tema de esta noche, mis hermanos? No es decirle: mire, hermano, usted no es cristiano. En ninguna manera, hermano. Yo estoy prácticamente testificando las cosas que yo también he vivido. Cosas que en algún momento yo hacía y que me hacían creer que yo era un hijo de Dios, pero que en realidad el Espíritu Santo, ¿verdad?, no me había confirmado que yo era parte o pertenencia de nuestro Señor Jesucristo, parte de la familia de nuestro Dios. Entonces, en ese propósito de examinarnos, como aconseja el apóstol, también, por ejemplo, Juan el Bautizador, o Juan que es conocido como el Bautista, dijo lo siguiente: advirtió a los futuros hermanos y dijo él: haced
frutos dignos de arrepentimiento. Y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 8. También nuestro Señor Jesús advirtió y dijo: por sus frutos los conoceréis. Allá en Mateo 7:19 también nuestro Señor Jesucristo dijo: el árbol que no produce frutos será cortado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, lo que Juan el Bautizador dijo: bueno, señoras y señores, hay ciertas evidencias que van a dar a conocer si una persona es o no es hija de Dios. ¿A qué me quiero referir, mis hermanos? En estos tiempos, como en tiempos antiguos de la iglesia, en estos últimos 2000 años, usted va a notar que hay muchas personas que van a la iglesia, pero que no tienen esa capacidad de poder permanecer en las congregaciones, en los grupos congregacionales. ¿Y cuál es la razón? Estas personas han escuchado de la palabra, han conocido de la palabra, mas no han creído. Ese es el problema. Y lo delicado de esto es que mucha gente dice: no, yo voy a la iglesia, pero no encontré en la iglesia lo que yo necesitaba. Ahí como que la gente es muy pecadora, la gente como que mucho juzga, la gente como que ahí es la gente hipócrita, ¿va? Entonces la gente, como no ha creído en Cristo, no ha sido sanada espiritualmente y se fija en las personas y pierde su mirada en donde debería ponerla, que es en nuestro Señor Jesucristo, en el blanco perfecto. Como decía una persona por ahí, la persona que llega por carne, obviamente la carne también lo va a sacar. Así lo decían: si una persona entró por carne va a salir. ¿Por qué? Porque de repente lo motivó aquel ambiente y le gustó, como que de repente apagaban las luces en la iglesia, o que aquella gente de repente saltaba en la iglesia, o que de repente la gente saltaba y gritaba y adoraba. Pero en realidad, ¿verdad?, esas cosas emocionales lo llevaron a ir a la iglesia, pero nunca tuvo una conversión, nunca fue regenerado, y de repente hubo un acto humano que obviamente lo desanimó y lo aleja de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se puso su mirada en el hombre y no la puso donde debía haberla puesto, que es en nuestro Señor Jesucristo, en el consumador de la fe. Entonces, la fe salvadora produce un cambio, una transformación en las personas, pero no es primero el cambio y después la salvación. Es primero la salvación, y la fe salvadora obviamente hace frutos, produce frutos dignos de arrepentimiento, o causa esos frutos por los cuales las personas serán conocidas, como por ejemplo el hecho de permanecer en una congregación. Y usted va a ver de repente que hay muchas personas que andan saltando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando, ¿verdad?, algo que no es lo correcto. Nosotros debemos acudir a Cristo, a que Cristo nos salve. Si el problema está en nosotros, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que necesitamos salvación, y al ser salvos nosotros vamos a permanecer ¿en qué? En la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí, es decir, en los principios de la palabra de nuestro Dios, usted va a pedir todo lo que quiera, obviamente que esté dentro de la voluntad de Dios, y se le va a permitir. Pero cuando uno permanece en Dios y alguna cosa que Dios no nos da, obviamente pues, no viene a nuestra vida porque Él no lo quiso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos y decimos: bueno, yo ya soy cristiano, entonces si Él no me lo ha dado, algún propósito tendrá. Y si no me lo da, pues ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, buscar la forma de entender por qué no me lo ha dado y pedir conforme a su voluntad. Es decir, uno comienza a entender cosas espirituales que en el mundo jamás las podríamos entender. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la apostasía, como le digo, tiene una línea bien delgada entre la persona que es convertida y la que no lo es. La palabra de Dios enseña que una persona que es convertida obviamente va a producir frutos espirituales. Y eso usted lo puede encontrar rápidamente en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, donde dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad y muchas otras cosas. Son 9 características del fruto del Espíritu que van a ser producidas posterior a la conversión, posterior a que una persona haya sido regenerada. Ahora, ¿cuál es lo delicado? ¿Cuál es el peligro de la apostasía? Que en la iglesia usted puede ver personas que están sirviendo, que se están portando bien, que están haciendo las cosas bien, pero eso no significa, mis hermanos, que esta persona sea salva. Y entonces, ¿cómo puede una persona estar segura que es salva? Ese es el siguiente punto del cual vamos a estar hablando esta noche. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, la fe salvadora produce seguridad eterna. El lunes anterior hablábamos acerca de un tema también importante, y el tema que tratábamos era del hecho de que la salvación, bueno, ¿se pierde o no se pierde? Mis hermanos, todos sabemos como hijos de Dios que la salvación es un regalo que no merecíamos. Si partimos de eso, o sea que si no lo merecíamos, vino alguien y nos lo dio. Y cuando nos lo dio, dice que nos dio un regalo eterno.
Juan 3:16 es un ejemplo de ello. Y se lo vuelvo a repetir, dice el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El lunes anterior hablábamos o decíamos que cuando Dios viene y te da la salvación, lo que te da es un regalo eterno. Y si es eterno, obviamente eso significa que nunca más lo vas a perder. Lo que mi Padre me dio, ¿verdad? Nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Nadie podrá arrebatarlo de la mano de mi Padre. Dice Juan capítulo 10 en el versículo 29 al 30, por ahí. Entonces, ¿qué enseña la palabra de nuestro Dios? Que Dios nos asegura una salvación eterna, no temporal. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora, entonces, ¿de qué yo debo estar seguro? Si soy o no soy hijo de Dios. Porque miren, mis hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas que hacen los cristianos, que sí han creído en Cristo, pero no significa que seamos cristianos. Porque como les decía, en la apostasía existe una línea muy delgada entre la salvación y la condenación. Podemos autoengañarnos, hacernos creer a nosotros mismos de que hemos sido salvados. Por ejemplo, yo recuerdo hace más de 15 años que yo salía a evangelizar y decía, venga Cristo, mis hermanos, y le decía yo, aquí dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serías salvo. Y venía la persona, reciba a Cristo, le decía a la persona, y venía la persona y decía, está bien, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser salva, decía la persona. ¿Y sabe qué era lo chistoso? Que de repente allá en lo profundo de mi corazón yo decía, bueno, ¿y yo soy o no soy? ¿Soy salvo o no soy salvo? Porque algo curioso en mi interior es que yo decía, yo siento algo inseguro, yo no siento paz, de repente yo siento que puede ser el rapto de la iglesia y quizás yo me voy a quedar en la tribulación. Es decir, en mi interior, de repente una persona me decía, bueno, ¿y usted es cristiano? Y yo decía, sí, soy cristiano. Pero lo chistoso era que en mi corazón yo no tenía esa certeza, no tenía esa seguridad, hasta que de repente encontré un principio de la palabra de Dios que enseña lo siguiente. Vaya conmigo a Romanos 8:16. Romanos 8:16, mis hermanos. Este versículo, cada vez que puedo, yo trato de mencionarlo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la apostasía es peligrosa, mis hermanos. Hay muchas personas que están yendo a la iglesia que han conocido de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de ese regalo tan maravilloso, pero que no han dado ese paso eterno que es creer en Cristo, creer que necesito de ese Salvador para alcanzar salvación. Mire lo que dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que a quien yo debo preguntarle si soy o no soy hijo de Dios, no es que de repente una persona venga y me diga, ¿sos cristiano? Y yo le diga, sí. Sino que yo como persona que ha escuchado del Evangelio, que ha conocido de la palabra de nuestro Dios, a quien yo debo preguntarle si soy o no soy hijo de Dios, es a Dios, al Espíritu Santo. Yo debo preguntarle a Él, en mi momento de oración, decirle, Señor, yo siento una duda de repente, si usted siente duda, aquí está mi corazón. Y usted dice ahí en Romanos 8:16 que usted le va a decir a mi espíritu que soy hijo de Dios. Es decir, usted va a poner paz en mi corazón, usted me va a hacer sentir la seguridad de salvación. De nada sirve que yo vaya todo el tiempo a la iglesia si vivo inseguro de mi salvación, de mi eternidad. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ponerme a cuentas con Dios. Y todos sabemos que esto no se trata de una oración que repitamos porque alguien nos dijo, mire, ora y diga conmigo de la siguiente manera. No se trata de eso. Se trata de que desde lo interior de nuestro corazón reconozcamos de que nosotros no teníamos acceso a una eternidad, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dice que en su amor nosotros alcanzamos la salvación, en el sacrificio que hizo Cristo. Por esos méritos de Cristo, nosotros un día vamos a ser salvados. Es decir, yo necesito de un rescate, yo necesito de alguien que me salve. Y por eso vino Cristo, ¿verdad? Él dijo, tú no te puedes salvar. Y como no te puedes salvar, como no puedes pagar el precio de tu salvación, yo voy a pagar el precio de tu salvación. Entonces viene uno y dice, Señor Jesús, aquí está mi alma insegura, aquí tengo esa duda que de repente, yo no sé si de repente va a ser el rapto y yo me voy a quedar. No, no es posible, mis hermanos. Usted tiene que venir en este tiempo
al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, yo quiero estar seguro, Señor, me arrepiento, yo sé que por mis pecados yo no tengo derecho, no tengo acceso, aquí está, me entrego completamente, por favor, hazme partícipe de esa salvación tan grande. ¿Por qué, mis hermanos? Porque como una vez nos enseñaba en el tema del rapto de la iglesia, hay un versículo bien delicado, mis hermanos, bien delicados. Porque hay muchas personas que en este tiempo no quieren aprovechar la oportunidad de salvación. Y mira lo que dice Segunda Tesalonicenses. Vaya conmigo, por favor, al segundo, a la segunda carta a los Tesalonicenses. Por favor, en el capítulo 2, en el versículo 8. En el versículo 8, este es un capítulo meramente tribulacionario, el tiempo de la tribulación que será después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el evento escatológico que nosotros esperamos? El próximo, el que viene, el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que nosotros los hijos de Dios seamos transformados, los que estemos vivos seamos transformados, y los que hayan muerto en este tiempo de la gracia creyendo en Cristo, los que murieron en la fe en Cristo Jesús en este periodo de la gracia, sean resucitados, sean transformados, para que juntos podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia, para después dar paso a los 7 años de la tribulación. Entonces, en este tiempo nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia, pero posterior al tiempo de la gracia va a ocurrir algo extremadamente delicado, mis hermanos. ¿Y a qué me quiero referir? Al hecho de que aquellas personas que han rechazado el evangelio de la salvación en este tiempo, en el tiempo de la tribulación, ya no van a tener oportunidad. Es decir, este es el tiempo de la oportunidad de salvación. En el tiempo de la tribulación ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque deliberadamente en el tiempo de la gracia rechazaron el amor de la verdad, la salvación que Cristo ha dado inmerecidamente. Pero como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es que esto no es de vosotros, dice el apóstol, pues es un don de Dios en este tiempo. Pero mire ese mismo apóstol lo que enseña a los tesalonicenses que va a suceder respecto a la salvación en el periodo de la tribulación. Él dice lo siguiente: señores, versículo 8 del capítulo 2 de Tesalonicenses, de la segunda carta, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Ojo, que esa va a ser la característica de Satanás, del anticristo, perdón, de ese siervo de Satanás, del anticristo. Va a ser una persona muy mentirosa, muy habilidosa, conocedora, tendrá mucho conocimiento, por ejemplo, político, mucho conocimiento económico, mucho conocimiento militar, por su propia naturaleza. Pero después, a la mitad de la tribulación, la palabra de nuestro Dios enseña que Satanás va a vaciar todo su poder en esta persona para que siga haciendo maravillas y muchas otras personas sigan siendo engañadas en la tribulación. Ahora, en el versículo 8 me llama la atención que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire cómo dice: por cuanto, el verbo que viene es en pasado, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué curioso es que este verbo se refiere a que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, mire el verbo en pasado nuevamente, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que las personas que rechacen deliberadamente el regalo de salvación que hoy, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la tribulación, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad, dice el versículo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Otra vez, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A qué se refiere?
también se refiere al hecho de que hay personas que en este tiempo están yendo a la iglesia, conocen de la palabra de nuestro Dios, pero no están dispuestas a humillarse al señorío de Cristo. Reconocer que no hay ningún otro medio de salvación, sino únicamente a través de Cristo. Y esto implica que en el tiempo de la tribulación serán engañados. Van a abrazar la mentira. ¿Por qué? Porque es un juicio que Dios va a establecer contra todos aquellos incrédulos que en este tiempo rechazaron la salvación, que en este tiempo rechazaron la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que hoy todavía nosotros estamos a tiempo de venir al Señor, de ponernos a cuenta ante nuestro Dios, de decir: Señor, yo tengo duda en mi corazón, aquí está mi alma, no me quiero perder, no me quiero condenar, yo quiero ser salvo y reconozco que no hay ningún otro Dios como tú, mi Señor, no hay ningún otro Salvador como tú, no hay ninguna obra que me pueda salvar, sino únicamente la que tú has hecho en esa cruz del Calvario. Delicado, mis hermanos, porque hay muchas personas que se siguen engañando, creen que son cristianas porque dicen a sí mismos por medio de sus razonamientos que son hijas de Dios, pero quien debe confirmarnos si somos hijos de Dios únicamente es Dios, el Espíritu Santo. A Él nosotros debemos preguntarle, a Él nosotros debemos consultarle, a Él nosotros debemos humillarnos, hermanos. Esto debe llenarnos de preocupación, de angustia. ¿Por qué? Porque si de repente tú tienes duda en tu corazón, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo en el cual tú puedes venir al Señor. Y tú me vas a preguntar: ¿y por qué estamos hablando, mis hermanos, en el culto de familias en Victoria acerca de estos temas? Mis hermanos, es que lo más importante para nuestras familias es que nuestras familias sean salvas, que nuestros hijos sean salvos, que nuestros padres, que nuestros primos, nuestros tíos, cualquier persona que forme nuestro círculo familiar alcance salvación. Lo demás va a venir por añadidura. Bendiciones van a venir a nuestra familia por añadidura. Procesos van a venir a nuestra familia para forjar nuestro carácter por añadidura. Pero lo más importante para la vida del hombre en esta tierra es que alcancemos salvación. Que nosotros humillemos nuestro corazón, hermanos. Porque no va a haber otra oportunidad de salvación, sino únicamente la que nos ha dado nuestro Dios en este tiempo, en esta vida. Entonces, ahí nosotros debemos orar por nuestros hijos. Ahí nosotros debemos orar por nuestra familia, para que si de repente nosotros vemos que alguno de nuestras familias o alguno de nuestros hermanos se está tambaleando en la fe, nosotros podamos ayudarle a enderezar sus pasos, nosotros podamos serle de bendición, ayudarle a que él pueda abrir esos ojos espirituales de que ya no debemos inclinarnos al mundo, sino inclinarnos a nuestro Dios. Debemos venir a nuestro Dios. Este es el tiempo de salvación, porque la palabra enseña: por sus frutos seremos conocidos, mis hermanos. Ya no es posible que nosotros permanezcamos en la vida pecaminosa. No se puede. Un hijo de Dios no puede seguir caminando, no puede permanecer en el pecado. Nosotros ya conocimos al Señor. ¿Y esto qué significa? Que si hemos sido conocidos o hemos sido abrazados, sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que Él constantemente nos redarguye, nos insta, nos motiva a que nosotros abandonemos la vida de pecado y sigamos a nuestro Señor Jesucristo, imitemos a Cristo. Y por eso decía: por su fruto serán conocidos. Decía ahí en 2 Corintios 13:5, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que yo quiero hacer juicio con las personas. Se trata de que yo quiero que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, de verdad, ante nuestro Dios, hablemos en verdad y digamos: Señor, ¿soy o no soy tu hijo? ¿Soy o no soy salvo? Porque al final, mis hermanos, las cuentas van a ser personales. Personales. Es necesario que nosotros en este tiempo aprovechemos la oportunidad. Y la duda es un pecado, obviamente, que puede ser enjuiciado con la condenación, ¿verdad? Con la condenación eterna, ¿verdad? La incredulidad. Este es el tiempo de salvación. Entonces, por eso yo le decía que la apostasía, en primer lugar, está relacionada con el autoengaño. El hecho de yo decirme a mí mismo de que soy hijo de Dios, y no soy yo el que debo decirme si soy o no hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que debe decirme a mí si soy o no un hijo de Dios, según lo que enseña Romanos 8:16. Número 1. Número 2. La apostasía es igual a nunca haber sido salvado. A nunca haber sido salvado. A nunca haber alcanzado salvación. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vaya conmigo, por favor. Primera, segunda y tercera. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 19.
Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, bueno, voy a leer desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y hermanos, esto estamos exageradamente, estamos cerca, mis hermanos, para el tiempo de la tribulación y por supuesto para la iglesia de Cristo, que seamos arrebatados y llevados con nuestro Señor Jesucristo para recibirlo en el aire. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo le voy a hacer un paréntesis por acá. Miren, mis hermanos, en Estados Unidos está aconteciendo algo exageradamente delicado. Como nunca antes, descaradamente, los políticos han dado a conocer de que no les interesa honrar los principios de la palabra de nuestro Dios, que por cierto, principios o valores por los cuales el Estado americano fue establecido. De hecho, usted puede leerlo en los billetes por ahí donde dice In God We Trust, donde ellos decían que ellos, la nación completa, la dedicaban a Dios y su nación la habían puesto en las manos de Dios y en ese Dios ellos confiaban. La nación de Estados Unidos fue fundamentada bajo los valores o los principios de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos en este tiempo? Lo que está pasando es que un partido político, ¿verdad? Que por cierto, algunos gobiernos ya de los estados americanos incluso han prohibido que la palabra de Dios se predique con toda libertad. Y un caso muy ejemplar es el hecho que el pastor John MacArthur, un pastor poderoso en la palabra, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, estuvo a punto de ser apresado. ¿Por qué? Por querer obedecer lo que enseña la palabra y no lo que enseña un gobierno, ¿verdad?, que sigue todo lo que se opone a Cristo. ¿Cómo así? Un gobierno dado al libertinaje sexual. Un gobierno que quiere promover, por ejemplo, los matrimonios homosexuales. Un gobierno que quiere promover, por ejemplo, el aborto, es decir, el asesinato en los niños. Un gobierno que quiere prohibir que se predique, ¿verdad?, la salvación de las personas, que se condene el pecado, dándonos a conocer a nosotros los hombres que el pecado nos puede llevar a la condenación eterna. Este gobierno hoy en día descaradamente ha querido establecer un engaño, una situación de la cual no quiero meterme ahorita, mis hermanos, mucho, porque es una situación extremadamente delicada. Y para muchos hoy en día piensan de que hablar de política es algo que no compete a la iglesia y es algo que es erróneo. Pero el punto es que hay muchas cosas a nivel mundial que están sucediendo que se oponen a Cristo, que se oponen a los principios de la palabra de nuestro Dios. Y de eso nosotros debemos cuidarnos, mis hermanos, porque muchas personas no van a alcanzar salvación. ¿Por qué razón? Porque el anticristo o todos aquellos que se oponen a Cristo están esforzándose para obedecer a Satanás, al maligno. ¿Por qué? Porque ya está en operación el misterio de la iniquidad. Ahora, quiero volver a lo que estamos hablando. Quiero que leamos la primera de carta a Juan, capítulo 2, versículo 19. Estamos hablando de que la apostasía es igual a nunca haber sido salvado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está diciendo en esta carta el evangelista que, miren, mis hermanos, hay muchas personas que van a ir a la iglesia, pero nunca van a conocer de Cristo. Van a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, pero nunca van a aceptar a Cristo. Y miren, por eso lo decíamos el lunes anterior, que el hecho de que mis padres sean cristianos y que juntamente con mis padres yo vaya a la iglesia y me congregue con ellos, eso no me asegura la salvación. Yo voy a ser salvo si yo por mi cuenta vengo a Cristo y entiendo de que el único medio de salvación es Cristo y que yo debo rendirle cuentas a Cristo y que yo debo arrepentirme de mis pecados y muchas otras cosas que tienen referencia a la salvación. El punto es que una persona sellada por Dios obviamente es salvada para siempre. Y si usted quiere escuchar acerca de la seguridad eterna, puede ir al lunes anterior. El lunes anterior estuvimos hablando acerca de la seguridad de la salvación. Una persona no puede perder la salvación, mis hermanos,
¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que esta persona nunca fue salva. Ahora, yo les voy a poner como ejemplo esta noche 2 versículos, entre los cuales vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos a comparar lo que dice Hebreos 10:26 y Efesios 1:13 y 14. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos distinguir qué caracteriza a una persona que no ha sido salvada y qué caracteriza a una persona que sí ha sido salvada, pero conforme a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Entonces, este primer versículo ejemplifica a las personas que practican muchas cosas que deberíamos practicar los cristianos, pero no por practicar esas cosas significa que hayan alcanzado salvación. Voy a repetirlo, voy a recapitular de lo que acabo de decir. Me quiero referir a que muchas personas hacen cosas que los hacen parecer que son cristianos, pero es que no son las obras las que nos salvan, sino la fe. La fe es la que nos salva. Y mire lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, oiga bien, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, el escritor está diciendo, mis hermanos, nosotros muchas personas van a llegar al conocimiento del regalo de Dios, de la salvación, de que Cristo vino al mundo, de que Cristo se entregó por nosotros, pero estas personas van a conocer, pero no van a creer. Eso es lo delicado, porque dice el versículo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de que hayas conocido el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, en este versículo no aparece la palabra creer, porque el versículo está hablando de que hay personas que van a conocer del Evangelio, pero no van a creer en el Evangelio. Se van a sentar en la iglesia y van a decir, y usted ya recibió a Cristo. Más adelante van a decir, o de repente, y usted ya recibió a Cristo, y estas personas van a responder, para que ya no me pregunte, le voy a responder que sí. Entonces sí, ya lo recibí, pero no lo han recibido. O de repente van a decir, sí, está bien, pero no me llama la atención, yo quiero permanecer en mi religión. Esas son las respuestas. Han conocido del Evangelio, pero a pesar de que conocen que la palabra de Dios enseña la forma de ser salvo, que es a través de Cristo, van a decir, no creo que sea suficiente venir a Cristo. Yo creo que hay que agregarle obras. Entonces yo tengo que venir a Cristo y portarme bien, porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. Yo tengo que hacer buenas obras. Y empiezan a hacer una mezcolanza de cosas que la Biblia no enseña. Y eso los lleva a un punto de ser llamados incrédulos, y por eso no van a alcanzar salvación, porque conocieron, mas no creyeron que el sacrificio de Cristo era suficiente para alcanzar salvación. No creyeron, solo se mantuvieron en el conocimiento, pero dijeron, está interesante esto, pero es que no creo que solamente por Cristo, no creo que solo es suficiente solo lo que hizo Cristo, yo creo que hay que agregarle algo más, la religión, eso es lo que enseña la religión. Conocieron, pero no creyeron, conocieron, pero no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque amaron más sus malas obras, ¿verdad? Porque les gusta dejarse vivir en esa vida llena de pecado. Eso es lo que dice Hebreos 10:26. La gente va a venir, se va a congregar, va a escuchar el mensaje de salvación, lo va a conocer, pero no va a creer, y por lo tanto va a ser condenada. Y mire lo que dice el otro ejemplo de Efesios capítulo 1, desde el versículo 13 al 14. Mire lo que dice acá. Aquí empieza casi de la misma manera, pero sella el texto con la palabra creer. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y es que de eso se trata, y habiendo creído en él. Ojo, le repito, Efesios 1:13, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo, el evangelio de vuestra salvación. Y es que la verdad enseña de que Cristo vino al mundo para salvarnos. Por eso dice, el evangelio de vuestra salvación, Pero aquí viene lo importante, lo que rescata a un hombre de la apostasía para la salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia,
Arras es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire qué hermoso lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Parafraseadamente, el texto está diciendo, ok, aquellos que han conocido la palabra, pero que han pasado a ser no solo conocedores, sino creyentes, ellos reciben el sello del Espíritu Santo con un único propósito, mis hermanos, con el propósito de garantizar la salvación eterna. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, versículo 14, que es la arra, dice, de nuestra herencia. Aquí es otro versículo que enseña que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice que el Espíritu Santo viene como arras, es decir, como garantía de nuestra herencia. ¿Hasta qué momento el Espíritu va a estar con nosotros? Hasta la redención. La palabra clave aquí es de la posesión adquirida. Es decir, de la salvación que tú obtienes cuando vienes a Cristo. ¿Para qué? Cierra el versículo. Para alabanza y gloria de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Entonces, el segundo punto es que la apostasía es igual a que nunca una persona fue salva. Es decir, que una persona apóstata se caracteriza por conocer de la palabra, incluso practicar algunas cosas que la palabra enseña, pero nunca creyó. Nunca creyó. Esa es una persona apóstata, y por eso las personas apóstatas llegan a la iglesia, se sientan, incluso llegan a servir, adquieren grandes ministerios, pero de repente la emoción se les fue, conocieron, pero como no creyeron en el Salvador, como nunca se pusieron a cuenta ante nuestro Señor, que se fueron de la iglesia y no pudieron permanecer, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede garantizar, dice, esa posesión adquirida para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces, existe una línea muy delgada entre la apostasía y la salvación. Hay muchas personas que van a ir a la iglesia y van a conocer, pero no van a creer. Esa es una persona apóstata. Esa es una persona que está en los peligros de la apostasía. Personas que incluso practicaron la palabra, pero no creyeron en la palabra. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios, por su fruto los conoceréis, porque las personas que han venido a la fe van a permanecer en la fe. Entonces, ¿qué debo asegurarme yo? De estar seguro si soy o no soy hijo de Dios. Y por eso el versículo clave de esta noche es Romanos 8:16, donde nosotros debemos preguntarle al Espíritu Santo si somos o no somos hijos de Dios. Y para finalizar, la apostasía es superada solo y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Tito 3:5. Vamos a leer desde el versículo 4. Se lo voy a leer ahí para terminar. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál Salvador? ¿Cómo Dios y Salvador? Por supuesto, está hablando de Dios Cristo, Dios Jesús, el cual es conocido en la Biblia como nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Versículo 5 dice, bueno, señoras y señores, si la salvación ha sido obtenida o ha sido traída a los hombres, ¿cuál es la razón? Versículo 5 de Tito 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, para que justificados por su gracia, es decir, nosotros vamos a llegar al cielo porque hemos sido declarados justos por medio de Cristo, no por lo que yo hago. Y a eso se refiere la palabra justificados, haber sido declarados justos por lo que Cristo hizo. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? ¿Cuál esperanza es la que tenemos nosotros los cristianos? La esperanza de la vida eterna. Mis hermanos, ese es el galardón que nosotros tenemos en nuestro corazón si somos hijos de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero ¿de qué debemos cuidarnos? La exhortación de esta noche es que entendamos que la apostasía, de verdad, está relacionada al autoengaño. Hay muchas personas que están yendo a las iglesias, a las sectas, y creen que por ir a esas sectas
por permanecer o ser constantes o ser disciplinados en esa práctica sectaria, se van a salvar. Pero es que no se trata de nuestras obras, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de no engañarnos, sino de hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿soy salvo o no lo soy? Si Él pone una duda en tu corazón, no permite que haya paz en tu corazón, habla con el Señor y arrepiéntete y dile: Señor, aquí está mi alma, yo quiero estar seguro de mi salvación. Y número 2, la apostasía es igual a que una persona no es que pierde la salvación, no es eso la apostasía. La apostasía consiste en que una persona va a conocer de la palabra, pero no va a creer de la palabra, y por tal razón, porque no creyó, no va a ser sellada por el Espíritu Santo, es decir, no va a ser declarada o llamada hija de Dios, hijo de Dios. Y número 3, la apostasía puede ser superada única y exclusivamente por la fe depositada en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos nosotros entendemos de que no hay nada que yo pueda hacer como persona para salvarme. No hay nada, mis hermanos, porque mis mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. No hay justo ni aun uno. Y habiendo la necesidad de un rescate, de un Salvador, vino Cristo a rescatarme, a pagar el precio de mi salvación, para que yo, por medio de Él, pueda ser salvo eternamente y para siempre. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que nosotros queremos entender a través de tu palabra. Te suplicamos que nos des esa sabiduría, esa inteligencia, que nos ayudes a poder meditar en ella, a poder meditar en nuestros corazones si somos hijos de Dios o no lo somos. ¿Por qué razón? Porque podemos peligrar en ser llamados apóstatas, en el hecho de conocer de la palabra, pero no creer en tu palabra, no creer en ese regalo tan maravilloso que nos está ofreciendo en esta vida nuestro Señor Jesucristo. Y es algo muy delicado porque nadie, papá, nadie va a poder salir del infierno. El infierno, así como la salvación o la vida eterna, también el infierno dice que va a ser algo eterno. Es decir, las personas van a ser condenadas por la eternidad. Así que te suplicamos, Espíritu Santo, que puedas sensibilizar los corazones que todavía no te conocen para que vengan a ti, para que se puedan arrepentir, para que se puedan poner a cuentas contigo y juntos podamos estar con nuestro Salvador por la eternidad y gozar de todas esas cosas maravillosas que nos esperan aquellos que creemos en ti. Agradecemos a ti, Papito Santo, porque hoy nos declaramos hijos tuyos, porque tú has puesto esa confianza en nosotros, tú has depositado esa fe en nosotros esta noche y por ello nosotros agradecidamente te glorificamos, te honramos y queremos que nos ayudes a poder dar esos frutos dignos de arrepentimiento para que otras personas no se puedan burlar del Evangelio, sino quieran venir a ti, ¿verdad? Para que estas personas también puedan alcanzar salvación. Así que, mi amigo, si tú todavía no estás seguro de tu salvación, este es el momento en el cual tú le puedes entregar tu corazón al Señor y decirle: Señor Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué se trata o qué debes creer? Debes creer de que tú no te puedes salvar. Por tus obras no te puedes salvar. No hay nada lo que tú puedas hacer para salvarte. Y por eso vino Cristo, sabiendo de que los hombres no podíamos hacer nada para salvarnos. Él vino y pagó el precio de nuestros pecados para que en Él nosotros alcancemos salvación y por Él seamos guiados hasta un día encontrarnos con Él por la eternidad. Si tú quieres entregarle tu corazón esta noche, di esta oración conmigo en fe. Habla esta noche con nuestro Dios de la siguiente manera y di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo esta noche en mi corazón y creo que eres Dios, creo que eres mi Salvador, creo que soy una persona pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme. Mas ahora me arrepiento y reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te suplico, Padre Santo, que permitas que tu Espíritu Santo pueda venir a mi vida, que me declares hijo tuyo. Yo te entrego toda mi vida, toda mi alma, todo mi ser, para que tú me salves, para que si yo muero, si tú vienes en estos días, tú me puedas llevar a tu eternidad. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no puedo hacer nada y necesito que me salves, necesito que me rescates, te pido perdón, te entrego todo mi ser, todo mi corazón, toda mi alma esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y sabes qué? Segunda carta a los Tesalonicenses, en el versículo 11 creo que dice que aquellos que no recibieron el amor de la verdad van a recibir un espíritu engañoso para que crean a la mentira del anticristo, a los que no recibieron el amor de la verdad. Mas como tú esta noche has recibido el amor de la verdad, que es Cristo, te voy a dar una firma de Dios, un cheque de Dios, una promesa de Dios, donde dice lo siguiente. Juan 1:12 dice:
mas a todos, mira la palabra que usa, mas a todos a los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si tú oraste con fe, si tú le entregaste tu vida al Señor con fe, a partir de esta noche el Espíritu Santo lleva a morar tu corazón y tú a partir de este momento has sido una persona regenerada, salvada, has tenido un nuevo nacimiento, lo que significa que tú ahora eres un hijo de Dios. Así que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo. Por favor, el siguiente ejercicio al cual el Espíritu Santo te va a motivar es a que leas la palabra, a que medites en la palabra, a que le pidas al Espíritu Santo que te guíe, que puedas hablar con tu papá, con nuestro Dios, para que Él te pueda guiar a toda verdad. Mis hermanos, este es un servicio de familias en Victoria. Les agradezco de todo corazón por permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire. Seguimos orando por cada una de nuestras familias para que sea nuestro Dios el que nos conduzca a toda verdad y el que nos fortalezca en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de dificultad. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire. Un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga. Buenas noches.